Bem-vindos a todos. Este é o canal Uriba Medical Brasil, que junto com CIMED Peru patrocina el webinar Enfoque del perfil clínico y del laboratorio de COVID-19. Hoy presentaremos la segunda sesión del seminario. Nuestro ponente será el tecnólogo médico licenciado Justo Alegre, quien abordará el tema revisión del comportamiento del hemograma como parte del grupo de pruebas asociadas. El licenciado Justo Tobías Alegre Torres es licenciado tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. Es también dedicado a la docencia a nivel de pregrado y posgrado, desarrollo de investigación en la área de hematología, como autor, asesor y jurado de evaluación de tesis en pregrado y posgrado, estudios de maestría en bioquímica, diplomado en hematología y diplomado en docencia universitaria y otros cursos de formación y desarrollo. Es asesor técnico y consultor en temas de hematología, ponente nacional e internacional, director del Programa de Aseguramiento de la Calidad en Medicina del Laboratorio de Hematología, AQCML Hematología, del Instituto de Gestión y Certificación de la Calidad, miembro y líder del proyecto HematoLearning y director y fundador del grupo HematoTeam. Las preguntas que se pueden enviar a través del chat de YouTube y serán respondidas a su debido tiempo. Con la palabra, el licenciado Justo Alegre, a quien agradezco por aceptar nuestra invitación y honrarnos en este evento. Licenciado, por favor. Bien, muy buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes en este momento y compartir un poco las experiencias y los conocimientos que se van dando en estas aras de la pandemia, ¿no? Bueno, saber pues que la pandemia la verdad ha generado muchas complicaciones en nuestro medio, generando un impacto hasta ahora negativo, ¿no? Y eso ha permitido pues que podamos sacar lo mejor y provecho de todos, ¿no? Bien, el webinar que vamos a desarrollar hoy día se enfoca mucho en parte de ese conocimiento adquirido en estos últimos meses, ¿no? Y también de lo que se ha ido recabando en la información internacional. Espero que la información que pueda compartirles sea útil para que ustedes lo apliquen y desarrollen mucho mejor un buen estudio del hemograma, ¿no? Como una herramienta muy poderosa y muchas veces clave para ver la evolución de esta patología. Agradezco muy especialmente a Joriba, Brasil, y a CIMED Perú por la invitación, y de esta manera puedo llegar a ustedes y compartir un poquito de lo que pueda ser bien para nuestros pacientes. Bien, en este tema vamos a revisar puntualmente el hemograma y vamos a dividirlo en dos partes. Uno va a ser lo que son datos generales del hemograma, que viene a ser en sí los conteos celulares, y la segunda parte lo referimos a la morfología, en la cual pues voy a compartir un conjunto de imágenes, ¿no?, que hemos ido captando mediante nuestro equipo. Es importante remarcar, ¿no?, que el laboratorio clínico o laboratorio de medicina en el contexto actual es pieza clave para poder definir esta pandemia, ya que actuamos en varios momentos, ¿no?, de lo que es el diagnóstico para poder determinar los pacientes infectados y cómo es su curso, ver el estadiaje, pronóstico y también evaluar el tratamiento que van recibiendo los pacientes, y también como una herramienta de vigilancia epidemiológica, ¿no? Todo eso permite que el laboratorio actualmente pues, sea un eje clave para el manejo de pandemias. Es importante reconocer y aprender de la fisiopatología de cualquier entidad que tengamos al frente, ¿no? Y la verdad, en el caso de COVID-19 ha sido todo un reto, ya que continuamente hemos ido repasando y reconociendo e identificando nuevos hallazgos que la verdad han ido rompiendo algunas ideas propuestas al principio y luego generando pues una idea más clara de qué es lo que pasa en el paciente al ser infectado por este virus. Esto ha generado que el laboratorio en sí vaya cambiando las perspectivas y seleccionando herramientas que sean más útiles para el clínico, para que tome decisiones acertadas, ¿no?, en el manejo del paciente, ¿no? Ya reconocemos actualmente que de por sí el virus
genera un daño al pulmón de manera muy importante, principalmente porque genera la formación de trombos, ¿no? Generando esto un daño en el pulmón y a la vez también daña a los neumocitos tipo 2, haciendo que el pulmón tenga, o el alveolo pierda su capacidad de poder intercambiar gases, ¿no? De esta manera el pulmón queda dañado. Pero también se ha visto que hay otros efectos colaterales producto del daño del pulmón, como viene a ser pues todo un cuadro hiperinflamatorio, el desarrollo de una cascada o desarrollo de un daño de la coagulación, generando un daño tisular que genera muchos eventos, ¿no? Por lo cual se ha visto que la mayoría de pacientes que fallecen son por eventos de daño multiorgánico o tal vez eventos post alteración de la coagulación. Es importante también saber que muchos de los mediadores que desencadenan todo esto son propios de nuestro sistema inmune, bien sean las citoquinas, las cuales actualmente uno puede determinar algunas de ellas en laboratorio y mediante eso poder evaluar la evolución de un paciente. También sabemos que las células del sistema inmunológico, sea innato y el adquirido, juegan un rol protagónico, ya que sus mecanismos de defensa generan un daño en nuestro cuerpo, lo cual pues también se manifiesta en muchas alteraciones del hemograma y de las células. Y también, producto de todo ese daño, se generan otros efectos colaterales, como un daño a nivel de todo el endotelio, que genera pues un daño a nivel de la hemostasia, generando alteraciones microangiopáticas, trombóticas, como el CID, y otros daños al sistema inmunológico, como es el síndrome de activación de macrófago, y también otras secuelas trombóticas. Ni que decir que también puede haber efectos adversos, como por ejemplo la segunda infección por otro agente patógeno, después de la infección por SARS-CoV-2, generando esto una septicemia, que también puede complicar mucho más al paciente y agravarlo. Todo esto pues nos da un gran reto a todo el equipo de salud para poder detectar adecuadamente a los pacientes, poderlos estratificar, monitorizar y dar la terapia más adecuada, ¿no? Algo muy interesante y la verdad estas últimas semanas se ha demarcado mucho mejor es que COVID-19 tiene definidamente 3 fases. La fase de respuesta viral, en la cual el virus ingresa al organismo y hay una respuesta del sistema inmunológico innata, en la cual pues puede en este momento definirse por circunstancias endógenas o exógenas si el paciente infectado puede ser enfermedad o no. Se sabe que un porcentaje, aproximadamente un 10 a 15%, puede ser un cuadro, ¿no? de mediana a grave. La fase 2 o fase pulmonar es cuando ya se ve un daño en el pulmón y inicia con efectos de hipoxia, ¿no? En la cual el paciente pierde la capacidad de poder oxigenar y luego esto genera pues todo un cuadro embólico en el pulmón y luego también un daño a este, y en el cual también se ve eventos trombóticos a nivel del pulmón. Acá se ve ya la importancia del uso de marcadores trombóticos y marcadores de inflamación, y también definir muy bien qué esquema terapéutico usar para que el paciente no se complique más. Y la última fase, que la verdad ha sido pues uno de los retos y dolores de cabeza de todo el equipo de salud, ha sido la fase de hiperinflamación, en la cual, producto de una respuesta exacerbada del sistema inmunológico no modulada adecuadamente, y también porque en algunas circunstancias el individuo tiene ciertos rasgos de comorbilidad y también rasgos genéticos que lo predisponen, se generan eventos muy fuertes del sistema inmunológico que dañan al organismo, conllevando que el paciente tenga pues secuelas, ¿no? Como falla multiorgánica, trombosis sistémica, síndrome hemofagocítico, entre otros, ¿no? Y acá se ve a la mano derecha tal vez las pruebas claves, ¿no?, más importantes para poder evaluar y monitorizar al paciente durante todo su desarrollo de la enfermedad. Pero es curioso que no se mencione mucho el hemograma o algún parámetro de este. Es porque tal vez es a veces muy subjetivo o no hay todavía una guía o una normalización sobre qué parámetros serían mucho más útiles. Y la intención de esta presentación, y creo de muchas que se dan a nivel mundial, es remarcar mucho que hay datos del hemograma que podrían ser útiles,
tal vez no tener el mismo valor que las que se mencionan acá, pero podrían asociarse y ser claves, y tal vez con estudios multicéntricos y de mayor cantidad de pacientes o de tipo corte, definir qué parámetros serían de mayor relevancia. Bien, vamos a revisar las principales alteraciones del hemograma que se pueden dar producto de una revisión bibliográfica y también unos datos que hemos visto al menos en la experiencia que tenemos acá en Perú. Bien, vemos que pues parte de los datos que tenemos es que el recuento de leucocitos es variable, con tendencia a un valor normal o aumentado. Esto depende mucho en qué etapa se obtenga la muestra, ¿no? En una de las tres fases de desarrollo de la enfermedad, sea la fase de infección, la fase pulmonar o la fase de hiperinflamación. Se tiende a que el incremento de leucocitos se da mucho más en la fase 2 y 3. El contagio de linfocitos, sea en valor porcentual absoluto, se ha visto que es uno de los parámetros de mayor valor y que está asociado mucho a la evolución del paciente, ya que la persistencia del contagio bajo de linfocitos, sea en valor absoluto y porcentual, está asociado mucho a una alta tasa de mortalidad, lo cual pues ha sido los parámetros de mayor interés, ¿no? Al menos en el hemograma. Y sumado a esto, a un conjunto de pruebas que pueden depender de este, ¿no? Un parámetro que también se ha visto en estudios en China que está asociado bastante al desarrollo del hemograma es la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación muy sensible a cualquier inflamación que se pueda dar en el cuerpo, ¿no? El cual persiste mucho durante toda la enfermedad, pero remarca mucho sus valores en diferentes etapas, ¿no? Siendo mucho más altas en la etapa 2 y 3. También se ha visto que otras células, como el contagio de eosinófilos, está disminuido. Y también se está mencionando, y estamos observando, que el porcentaje de monocitos y su valor absoluto tiende a variar, dependiendo mucho de la etapa y las complicaciones que tenga el paciente, ¿no? Acá vemos entonces un conjunto de artículos que se van indicando pues, que estos datos son de mayor utilidad, ¿no? Y el manejo del conjunto de estos podría orientarnos si el paciente tiene un mayor riesgo o no a complicarse con COVID-19. Un nuevo parámetro que se ha visto y dependiente de varios estudios es el cociente o la relación entre neutrófilos y linfocitos, el cual se calcula mediante la medición de estos. Y tenemos ya un estudio en Beijing que se ha hecho en varios otros sitios, en la cual han determinado valores de corte como 3.13. Ya varias casas comerciales, ¿no?, como Joriba, Mindra y otros, ya han hecho que sus sistemas automatizados de hematología se pueda calcular de manera directa este parámetro como parte de todo el perfil del hemograma, ¿no? Y de esta manera dar pues un dato más al clínico para que tome ciertas decisiones. Se ha visto que también estratificando a los pacientes por grupo de riesgo como edad y usando este parámetro para poder discriminar, se ve que hay un mayor riesgo y complicaciones en pacientes de mayor edad y también que tienen un valor mucho más elevado. Inclusive, en los estudios que se hicieron en China, se han visto que pacientes con mayor edad y que tengan un parámetro de relación de neutrófilos y linfocito alto y que tienen ya una clínica que se está manifestando, hay que internarlos y hospitalizarlos, inclusive si el valor es mucho más alto, ingresarlos directamente a UCI, porque tienen un mayor riesgo a una complicación más severa en COVID-19. Acá también se ve, en otro estudio hecho directamente en pacientes en UCI, que los valores de este cociente y valores de linfocitos absolutos están asociados a una mayor tasa de mortalidad. Entonces, este es un parámetro entonces que se va viendo que tiene mucho valor e interés en pacientes que están en desarrollo de la infección o en la enfermedad y también pacientes que están en la etapa de enfermedad mediana a grave. Y bueno, acá vemos que también en otro estudio que se hizo evaluando un grupo familiar, en la cual se evaluó a 7 miembros de una familia, y también en la cual se ve que usando este parámetro, se vio pues que cierto grupo de individuos de esta familia, sobre todo los adultos mayores, tuvieron un parámetro mucho más alto de neutrófilos y linfocitos, lo cual entonces también permite esto para ciertos
grupos de riesgo o individuos infectados, evaluar a todo el conjunto familiar. Y también, definiendo según este parámetro, poder ya indicar cuáles están desarrollando un posible cuadro mediano a grave. Entonces, acá viene la importancia del hemograma y tal vez junto a las pruebas de tamizaje y diagnóstico para el virus, poder usarse en conjunto para poder definir ciertos grupos de riesgo y también definir quiénes deberían hospitalizarse e ir inclusive a UCI. Bueno, entonces acá vemos otro estudio un poco más minucioso que se hizo primeramente en un solo paciente y luego se hizo en grupos de pacientes, en la cual se ve usando en conjunto este parámetro, pero como un indicador continuo, ¿no? Haciendo un seguimiento a un paciente, vamos viendo que se va incrementando, ¿no?, en ciertas etapas de la enfermedad, ¿no? Y también dependiendo si el parámetro tiende a descender o tiende también a incrementarse, podemos definir entonces que ya hay una posibilidad de indicarnos que el paciente pueda sobrevivir o no pueda sobrevivir. Entonces, estos datos ya pues nos dan un mayor valor al uso de la relación o el cociente de neutrófilos y linfocito en el laboratorio. Ahora, estos estudios, bueno, se han hecho en China y últimas publicaciones en Europa y Norteamérica también han validado parcialmente esto, pero también han tomado otras observaciones, ¿no? Y esto es algo que ya se va viendo según la tecnología del equipo que ustedes tengan en sus laboratorios, ¿no? Hay equipos que brindan muchos parámetros que podrían ser más útiles, inclusive algunos que te evalúan no solamente ciertos parámetros como el diferencial, sino también ciertos cocientes o ciertos datos como por ejemplo neutrófilis Y, X o Z, o monocitos X, Y o Z, o linfocitos X, Y o Z. Es decir, en qué cuadrante o eje se localiza estas poblaciones según el gráfico que ustedes tengan en su equipo, ¿no? Y esto podría brindar, esta es todavía una idea que estamos viendo en algunos pacientes, un tipo de comportamiento diferente y qué posibles subpoblaciones de linfocitos podamos ver, o monocitos o neutrófilos en estos pacientes, ¿no? Ahora, eso podría darnos un valor de sobrevida o pronóstico del paciente, todavía estamos observándolo, ¿no?, al menos en la experiencia que estamos teniendo en los centros donde podemos tener acceso a información. Bueno, y acá vemos pues ese comportamiento también, ¿no?, y vemos en un estudio, en un caso, de cómo se va comportando los conteos, ¿no?, celulares y también el ratio, ¿no?, y vemos que el comportamiento es muy similar del contagio de neutrófilos con el ratio, y vemos que es inversamente proporcional con el contagio de linfocitos. Más o menos en la etapa 2, la etapa pulmonar, es donde se ve que hay un incremento de los neutrófilos, ¿no?, y el ratio, y un descenso mucho más marcado de linfocitos. Pero ¿qué pasa si esto persiste, ¿no? Y eso lo vimos en la anterior esquema, ¿no? Si persiste el incremento de neutrófilos, descenso de linfocitos, en otras palabras, el ratio de neutrófilos y linfo persiste elevado, entonces hay una mayor posibilidad que el paciente no soporte la enfermedad y fallezca. Entonces, estos datos sí son bastante importantes y es importante observarlos si vemos esto en nuestro centro de salud, nuestro hospital, nuestro laboratorio, y también empezar a analizarlo en conjunto con los médicos. Algo que también se ha ido viendo y que al principio los estudios en China no mostraban algo muy interesante, pero que ya los estudios en Europa y Norteamérica vieron mucho más llamativo, es el contagio de plaquetas. Tal vez no es un parámetro que indica mucho el inicio que se vea muy alterado en el inicio de la enfermedad, pero se va viendo que gradualmente una evaluación continua o el incremento o descenso de las plaquetas se va volviendo un marcador de pronóstico y de mortalidad en los pacientes, ¿no? Como se ve en este resumen de este estudio, vamos viendo que el incremento de plaquetas de manera gradual, o sea, no hay ningún descenso, indica una mejor sobrevida, a diferencia que las plaquetas van bajando sustancialmente y mucho más en la etapa 2 y 3, ¿no?, asociado mucho al consumo de plaquetas por los eventos trombóticos. Entonces,
Esto es algo muy interesante que hay que tomar en cuenta, ¿no? También hay otro estudio que ya no pude mencionar aquí, pero que también evalúa esto por estratos, ¿no? En base a conteo de plaquetas sobre 200.000 y por debajo de 200.000, en la cual también se ha visto que el paciente, aunque inicie con un conteo por debajo de 200.000, pero luego vemos que se va incrementando durante el desarrollo de la enfermedad, es también un indicador de buen pronóstico. Y también hay otro estudio que menciona, pero no tiene una estadística muy convincente, que la relación entre plaquetas y linfocitos sería también otro marcador que podría ser interesante estudiar para poder ver evolución de los pacientes con COVID-19. Entonces, como vamos viendo, los parámetros que se van publicando en base a lo que son el contagio de linfocitos, de neutrófilos, la relación de neutrófilos con linfocitos, el contagio de plaquetas y también la relación entre plaquetas y linfocitos podrían ser datos interesantes a tomar en cuenta para poder hacer seguimiento a los pacientes, ¿no? Lo que necesitamos, al menos en Latinoamérica, es mayor cantidad de estudios o publicaciones, sean individuales o también sean de estudios en grupo de pacientes. ¿Por qué creo esto? Porque hemos visto, al menos revisando con algunos otros colegas de otros países, ¿no?, que hay un componente genético y de riesgo involucrado. Y se ha visto mucho que el comportamiento de la enfermedad en pacientes en China comparados con Norteamérica y Europa varía. Y eso podría haber, como postulado en algunos estudios, que hay un componente genético de por medio de riesgo. Entonces, eso sería interesante poder evaluar, al menos en Latinoamérica, ¿no?, que somos un grupo altamente mestizo y tenemos por ahí alguna descendencia tal vez europea, china, norteamericana o de otra índole, que podría tal vez darnos cierto factor de riesgo más complicado, ¿no? Como por ejemplo, se ha visto en un estudio que han hecho referente a grupos sanguíneos, que los pacientes asociados al grupo A positivo o al grupo A específicamente tienen mayor riesgo de hacer la enfermedad de un grado medio a grave. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? También que les podría comentar, ¿no?, antes de empezar a ver otros estudios, ¿no?, que también el estudio de cada equipo, cada tecnología será importante tomarlo en cuenta. Yo tengo la suerte de al menos ser asesor y consultor de muchos colegas, ¿no?, y profesionales de algunos laboratorios en mi país y algunos también fuera de mi país, porque me comparten muchos casos. Y he visto que algunos parámetros del equipo, algunas alarmas, podrían ser útiles en tomar en cuenta y podrían también asociarse a la evolución de la enfermedad, como las alarmas de linfocitos atípicos o reactivos, las alarmas de IG, ¿no?, las alarmas de diversión izquierda, ¿no?, y también ver el comportamiento de cada población dentro del dispersograma. Bien, algo que también podemos ir viendo y que ya se está ya viendo en la literatura otras nuevas definiciones es por ejemplo lo que menciona un grupo argentino, ¿no?, la respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19, ¿no?, que viene a ser todo un conjunto de criterios, ¿no?, aparte del cuadro respiratorio que ya sabemos, como incremento del dímero D, ferritina, una disnea en progresión, una hipoxia refractaria que no responde a la oxigenación adecuada, fenómenos trombóticos pequeños, ¿no?, a grandes, y shock. Todo esto son criterios para poder definir lo que es el RITAC, respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19. Es interesante porque la verdad, así como ya se ha definido que hay eventos trombóticos asociados específicamente a cáncer, ¿no?, también se ha visto que en este cuadro hay algo muy curioso, ¿no?, con marcadores bastante definidos y que están dentro del grupo de marcadores que usamos para ver la evolución de esta enfermedad, ¿no? Entonces, se está estudiando mucho y parte de la fisiopatología nos explican que es producto de toda la marea, ¿no?, de citoquinas, ¿no?, toda la tormenta de citoquinas que se dan, lo cual genera que los macrófagos, ¿no?, tengan una liberación de factores, ¿no?, inmunológicos muy irregular, y dentro de esto activando mecanismos de la hemostasia, ciertos factores protrombóticos. Todo esto conlleva también a entender un poco mejor este fenómeno como un hecho, se tomen ciertas medidas o medicamentos, ¿no?, que podrían ser útiles, ¿no?, como por ejemplo el uso de algunas sustancias antiinflamatorias, como el metotrexate, y otras también que puedan contrarrestar los efectos trombóticos, como la heparina, ¿no?
Todo eso también nos genera otra serie de marcadores para poder evaluar si esos medicamentos son de buena respuesta o no y ver también su adecuada dosificación. El tema está que, por ejemplo, no todos los laboratorios cuentan con la prueba de metotrexate para poder evaluarlo. En todo caso, ya sería otro corticoide o desinflamante usado adecuadamente y usar algún marcador como la proteína C reactiva u otro como la BCG para poder ver si la respuesta inflamatoria se está modulando o no. También en el caso de la heparina también se está viendo el uso de la heparina de bajo peso molecular como una de mejor respuesta, aunque también algunos otros mencionan un conjunto de medicinas, ¿no? Medicamentos, ¿no? Acá vemos otro estudio en la cual pues evalúan, ¿no? Evolución del paciente asociando el contagio de linfocitos B y T con también un factor inflamatorio, que puede ser un marcador de inflamación como proteína C reactiva, interleuquina 6, ¿no? Y también el dosaje de dímero D, y comparan dos grupos de pacientes. Unos en la cual no se usa una medicación de por medio y otros que usan una medicación, en este caso algún tipo de heparina. Y se ve que la respuesta de evolución es mucho mejor usando la heparina, en la cual se ve que el contagio de linfocitos tiende a incrementarse y normalizarse, y también se ve que los marcadores de inflamación tienden a disminuir y normalizarse. Y a la vez que se ve el dímero D tiende a descender y normalizarse, ¿no? Prefiere normalizarse que están dentro de valores de referencia. Entonces acá también este otro estudio nos muestra entonces los eventos trombóticos, ¿no? Y adecuado manejo terapéutico que podrían ayudarnos a ver la respuesta de los pacientes. Algo muy interesante que este artículo menciona es qué podría pasar si hubiera reinfecciones o reactivación del virus. Justo es un tema que estoy escuchando últimamente. En mi país ya tengo justo un amigo, ¿no? Y colega que me contactó y que tuvo hace un mes la infección y otra vez ha recaído. Y esto también nos está generando otro tipo de juicios, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el sistema inmune no está respondiendo adecuadamente? ¿O por qué no se genera una respuesta inmune más efectiva? Y ahí los estudios de diagnóstico han visto que el título de IgGs e IgMs baja en aproximadamente un mes después de haber iniciado la infección. Y es curioso. Eso puede indicarnos que tal vez como en otros virus es importante que haya una segunda y tercera exposición al virus para generar una respuesta inmune mucho más efectiva. Entonces, en este caso que les comento, lo que se ha podido ver, que también es un cuadro muy parecido, ¿no?, que al inicio, pero se vieron que los marcadores, en este caso el hemograma y otro conjunto de pruebas, no estuvieron tan alteradas como en el que estuvo al inicio, ¿no?, en la primera infección, lo cual podría indicarnos que ya hay una mejor respuesta inmunológica, ¿no? Ahora, esto conllevaría también, pues, según las propuestas de vacuna que se vayan dando, cuál sería el mejor esquema de vacunación que nos garantizaría que tengamos unas defensas más efectivas, ¿no?, frente a este virus. Bueno, algo también muy interesante, y tuve la suerte de poder ver un par de casitos, es el síndrome hemofagocítico o síndrome de activación del macrófago, o también llamado el síndrome de linfocitosis hemagofagocítica, ¿no? También es todo un conjunto de criterios, ¿no? También se considera producto de los eventos de la tormenta de citoquinas, en la cual se ve algunos datos, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de fiebre persistente, bueno, en este caso es a nivel general, porque recordemos que hay uno que es primario, que ya el individuo nace con la enfermedad, y otro que es secundario, cuando hay un evento adverso que genera que se desarrolle este tipo de síndrome, ¿no? Puede haber citopenias, ¿no? Puede haber una hemoglobina disminuida, una anemia leve a moderada, las plaquetas también están disminuidas, ¿no?, pero no bajan de 100.000. Puede haber también incremento de triglicéridos, o también puede haber una disminución ligera del fibrinógeno, ¿no? Y un dato histopatológico es la presencia de hemofagocitos, ¿no?, o macrófagos fagocitando alguna célula del individuo, ¿no? Vamos a ver más adelante unas fotografías que he podido captar
de estos cuadros, que la verdad, como quien dice, una imagen habla por 1000 palabras, ¿no? Ya en este caso, estos casitos que puede ver, todos los datos que muestra la literatura van a la par con los hallazgos citológicos, ¿no? Pero ¿qué menciona la mayoría de estos casos? Que estos hallazgos citológicos se ven en médula ósea. Es raro verlo en sangre periférica, y es cierto. Pero también es posible ver alguno que otro evento en sangre periférica. También algo muy interesante que se ha visto es que se da una coagulación intravascular diseminada. Mayormente esto sucede en la etapa pulmonar final o inicio de la etapa hiperinflamatoria. En este caso es importante conocer y aplicar los criterios de la ICCH, disculpen, de la ICTH, ¿no? La Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, para poder definir, pues, cuándo definir un CID agudo y cuándo no. Es todo un conjunto de pruebas en el cual abarca el conteo de plaquetas, triprotrombina, la determinación de fibrinógeno y dímero D. Se hace un score, se suma el puntaje, si es igual o mayor a 5, es un CID agudo, y si no, se debe reevaluar cada 2 o 3 días si persiste el cuadro de fondo, ¿no? Y entonces este esquema nos muestra entonces no solamente el diagnóstico de CID, sino qué medidas terapéuticas se podrían usar, ¿no? Ahora, es importante recordar pues que el CID es una de las alteraciones de la hemostasia más frecuentes que se ven en pacientes hospitalizados, en emergencias y en UCI. Y muchos de los decesos o complicaciones vienen a ser por un CID. Y dentro de las complicaciones que se dan, o los cuadros primarios asociados a CID, está el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Y también en la septicemia. Y como mencionamos, la septicemia es posible que se dé también en pacientes con COVID-19. Acá vemos que también el CID incrementa la mortalidad, y también esto podría explicar por qué los pacientes que aparentemente ya están saliendo de la etapa pulmonar y luego recaen y se complican y fallecen, es porque también puede haber de por medio el desarrollo de un CID. Acá vemos, ¿no?, una tabla que resume lo que el ICTH menciona para poder definir el CID agudo, ¿no? Es un puntaje usando pues un score de 0 a 3 puntos, usando básicamente 3 pruebas, ¿no? Estudio de pruebas de contagio de plaquetas, algún producto de degradación de fibrinógeno, fibrinólisis, en este caso el dímero D es el más usado, triprotrombina y determinación de fibrinógeno, ¿no? Entonces esto es importante también tomarlo en cuenta en los pacientes que ya están hospitalizados para evaluar su evolución, ¿no?, sobre todo los que están en UCI. Y para terminar, ya también hay una publicación de unos, bueno, menos conocidos, en los que es referente a publicaciones en citología hematológica de Italia, ¿no?, la doctora Ginacini, ¿no?, y avalada por un conjunto de expertos, entre ellos el doctor Giuseppe Donofrio, la cual tiene textos y publicaciones muy interesantes en lo que respecta a hematología, la cual menciona un conjunto de hallazgos que han visto ellos en los pacientes con COVID-19, ¿no? Ahora, vamos a ver también parte de este conjunto de hallazgos en lo que yo he podido captar, ¿no?, en la experiencia mía y de Matotín. Bien, entonces esto sería la primera parte. No sé si habría alguna pregunta por ahora, antes de continuar con la segunda parte, que netamente ya es citomorfología. Vamos a evaluar un conjunto de imágenes encontradas en estos pacientes con COVID-19. Entonces, Ok, doctor Justo, gracias por la primera parte, bien clara, bien explicada. Bueno, tengo acá una pregunta que viene del licenciado Fabio Oliveira, que nos pregunta si el valor de NLR de 3,13 que se está utilizando con umbral tiene una validación por algún estudio oficial, o sea, si hay un número de pacientes o de observaciones que podemos utilizar este valor de manera oficial, o si ya tiene oficialmente se ha ajustado este valor para evaluar el desfecho de cada paciente. Bien, hasta donde yo tengo la información y la revisión respectiva, en otros estudios se ha aplicado este valor en el grupo, en la misma población,
y han determinado valores muy próximos, ¿no? 3.2, 3.3, ¿no? Muy cercano a lo que determinó los primeros estudios en China, ¿no? Entonces, yo sugeriría que tal vez se haga un pequeño estudio con una población de unos 20 a 50 pacientes y luego en base a eso determinar, ¿no?, qué tan próximo ese valor está de los otros estudios previos, ¿no? Ahora, sabemos que por estudios clínicos hay una data mínima, ¿no?, que al menos son 100, 150 pacientes. Ahora, me han consultado mucho sobre este parámetro, ¿no? Y también hay muchos centros que no tienen tanta cantidad de pacientes. Entonces, lo que se podría hacer, y sugerí a algún grupo de colegas, ¿no?, de otros países, es que hagan estudios multicéntricos, ¿no? Que, por ejemplo, en una región de una determinada provincia, ¿no?, o departamento, ¿no?, o un país, ¿no?, cada laboratorio que tenga una tecnología muy similar en lo que cuenta de equipos, puedan hacer la evaluación de un grupo de pacientes, sean pacientes no infectados e infectados, y determinen, pues, su valor de corte. De esa manera puedan aplicarlo en su propia realidad, ¿no? Creo que sería lo más prudente, porque, como les comento, había unas publicaciones en China que cuando se hicieron las réplicas en Europa y Norteamérica, hubo contradicciones o no se entendió por qué había esa variación, ¿no? Entonces sería mejor, creo, a mi punto de vista, hacer esa evaluación en cada laboratorio y mucho mejor en cada departamento, ¿no? Y mínimo de pacientes, al menos lo que estamos viendo acá en mi país, un grupo de 20, 50 pacientes, ¿no?, podría ser útil para determinar al menos como el primer indicio de factor, ¿no? Ahora, algo que ahorita también se me ha mencionado y también estamos tratando de ver es que algunos sistemas informáticos de laboratorio que permiten captar o jalar información tanto del LIS como del GIS, ¿no?, de un hospital, o el LIS del laboratorio, es que podamos jalar data y hacer, pues, un estudio mucho más sólido, ¿no? Ya que al jalar data uno puede discriminar mucho mejor estadísticamente y se evita el trabajo de estar anotando caso por caso, paciente por paciente, ¿no? Ahora, eso lastimosamente en mi país no es posible porque no todos los laboratorios cuentan con un sistema informático sólido o potente, ¿no? Y los GIS, pues, son muy básicos y no permiten un acceso al laboratorio de manera continua, ¿no? Pero sé que muchas partes de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, tienen, pues, un sistema informático de laboratorio hospitalario mucho más sólido. Entonces sería interesante aplicar esas herramientas tecnológicas e informáticas para poder jalar esa información y de una manera más pronta, más rápida, poder determinar estos valores de corte para el ratio de neutrófilos y linfocitos. Bueno, es lo que podría aportarte, ¿no? Tal vez por ahí hay algún participante que tenga un poquito más de experiencia, ¿no? Podemos seguir. Y de verdad que a cada día tenemos muchas otras informaciones, nuevos parámetros o parámetros que se pueden combinar y determinar cómo está la evolución del paciente. Y bueno, si hay alguien que está con nosotros ahora, si quiere poner alguna información o quiere hacer otra pregunta, por favor, hagan por el chat, pero podemos seguir con la segunda parte. Gracias. Bien, gracias. Entonces continuamos ahora con un conjunto de imágenes, ¿no?, ya que son propias de mi autoría y de Matoteam, en la cual, pues, vamos a ver, pues, los hallazgos que he mencionado y cómo podría esto asociarse a la evolución del paciente, ¿no? Empecemos por lo que es algo muy común, ¿no?, los linfocitos. ¿Qué se puede ver en un paciente en la fase 1, o sea, en la fase de infección? Recuerden que los mecanismos de respuesta innata van a ser los primeros en defendernos, desde lo que son la respuesta en mucosas a nivel del tracto nasal, ¿no?, o tracto respiratorio, ¿no?, que se ha visto que muchos pacientes pueden a este nivel poder contrarrestar la infección, o también cuando ya vemos la presencia de linfocitos grandes y granulados, ¿no? Como sabemos, en nuestra sangre periférica hay un porcentaje de linfocitos con esta morfología, que fluctúa más o menos en un máximo un 20% del total de linfocitos. Es decir, si usted tiene un conteo de linfocitos de 40% del diferencial, usted podría tener
hasta más o menos un 8% de estos linfocitos circulantes, ¿no? Recuerden que son linfocitos medianos a grandes, con una cromatina madura mayormente, ¿no? Y se ve un citoplasma con granulaciones azurófilas de diferente grosor, muy finas y un poco más gruesas. Ahora, ¿de qué depende eso? Algunos autores, ¿no?, mencionan de que las finas pueden asociarse a células T citotóxicas y las que son gruesas a células NK. Ahora, eso no está 100% confirmado, pero es un hallazgo morfológico a tomar en cuenta. También se puede ver, producto de la respuesta inmune, ciertos hallazgos de movilidad, es decir, que las células están en movimiento. No solo los neutrófilos se mueven, toda célula sanguínea puede movilizarse, todo leucocito, mejor dicho, puede movilizarse. Y el mecanismo es muy parecido, por mecanismos de diapedesis, ¿no?, en la cual la célula tiende a emitir prolongaciones citoplasmáticas, como se ve aquí, y luego movilizarse mediante ciertas señales químicas, en este caso siguiendo una línea de quimioquinas, ¿no?, que es un conjunto de moléculas que orientan a la célula a donde debería dirigirse, ¿no? Recuerden que las células NK y T citotóxicas, su función es dirigirse a la zona donde está la célula infectada o el virus y destruir a toda la célula que está infectada o expresa alguna proteína o algún antígeno en su complejo mayor de histocompatibilidad que sea reconocida por esta célula y que reconozca como extraña, ¿no? Entonces, estas células de sangre periférica no van a hacer nada, tienen que movilizarse hacia una zona donde está infectada. Es ahí donde se explica por qué parte de la movilización de linfocitos se da a nivel de pulmón, porque estas células tienen que ir al pulmón, donde está localizada la mayoría del virus, y desencadenar ahí su respuesta inmune. Ahora también recordemos que se está encontrando que el virus no solamente puede ir a pulmón, puede ir al tracto digestivo y a otros tejidos, pero donde genera un daño muy severo es a nivel pulmonar y también colateralmente también a tracto digestivo, pero a menor grado, ¿no? Acá vemos otro conjunto de linfocitos, ¿no? Y si ustedes se van dando cuenta, algunos ya tienen cierto esbozo de nucleolo y también ciertos cambios en el citoplasma como una mayor basofilia. Esto puede indicar que ya son células que están activándose, están estimulándose. Mayormente vamos a ver estas células, ¿ya?, cuando el paciente ya tiene una respuesta celular adaptativa. O sea, tenemos células T citotóxicas circulantes, ¿no? Esto va casi al inicio de la respuesta inmune humoral, ¿no? O sea, cuando ya hay presencia de anticuerpos de tipo IgM. Unos días antes ya pueden aparecer estos linfocitos, ¿no? Entonces, eso indica que el cuerpo ya está respondiendo de manera mucho más efectiva, específica contra el virus, ¿no? Ya caemos otro conjunto de células NK. Este es otro paciente, pero es un paciente que está en la primera etapa de la infección, ¿no? Y es curioso porque hay un grupo de pacientes que se van a hacer su control, ¿no? Muchos son asintomáticos y dentro de los asintomáticos es posible ver, ¿no?, un conteo de linfos normal o ligeramente incrementado y con más de 20% de estos linfocitos. ¿Qué podría indicarnos esto? Que hay una respuesta inmune innata mucho más efectiva. A la vez también se podría ver ciertos hallazgos asociados a inflamación, que podría ser, por ejemplo, la presencia de ruleos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos indicaría? Que tal vez en estos pacientes asintomáticos o sintomáticos leves, sí hay una respuesta inmune, solo que es adecuada, es efectiva, o en todo caso, ciertos mecanismos del mismo individuo hace que el virus no pueda avanzar más. Entonces, acá hay mucho que se podría hipotizar, ¿no? Y acá vemos una idea, ¿no?, de algunos linfocitos reactivos, ¿no?, que es como un término con el cual reportamos en el hemograma, cuando ya vemos pues que hay una respuesta inmune ya humoral, ¿no? Esto, por ejemplo, es de pacientes que ya tenemos positivos para IgM. Acá vemos varios tipos de linfocitos, ¿no?, en la cual se ve una producción de anticuerpos IgM y también cuando se ven mucho más marcados de tipo IgG, ¿no? Todos son considerados en sangre periférica como linfocitos reactivos. Ahora, hay grupos de estudio, como un grupo mexicano, que menciona que según la morfología
la disposición del citoplasma, el color del citoplasma, la ubicación del núcleo, podríamos definir que sean linfocitos reactivos de tipo T o de tipo B. ¿Se podría hacer eso? Sí, se podría definir, ¿no? Por ejemplo, estos por morfología dan la apariencia que fueran de linaje T, lo cual podría ser un T H, ¿no? Y no un TC o citotóxico, ¿no? Inclusive acá se puede ver a unos linfocitos reactivos con signos de movilidad. Y acá vemos otro, ¿no? Este, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Y entonces, ¿qué implica esto? Que el sistema inmune está respondiendo a la infección y viendo hallazgos celulares asociados a esto. ¿Qué se podría ver en el hemograma? Aunque no haya tal vez una linfocitosis o el recuento de linfos esté disminuido, puede haberse alarma de linfocitos reactivos. He tenido pacientes con una relación neutrófilo-linfocito alta, con una linfopenia de menos de 1000, pero veo en el dispersograma de los equipos presencia de células reactivas linfoides, inclusive el equipo te puede alarma de linfocitos reactivos. Entonces, esto sería interesante tomar en cuenta y podríamos ver también como un posible hallazgo de evolución favorable, ¿no? Pero habría que hacer un estudio más serio para poder tener eso. Bien, ¿qué más podríamos ver en sangre periférica? Si ustedes han leído, hace algunas semanas se publicó, ¿no?, un artículo muy interesante que mostraba cómo se planteaba una posible hipótesis del daño del virus a la hemoglobina, y eso generaría una hipoxia, ¿no?, muy aparte al daño pulmonar que se podría generar, ¿no? La verdad, cuando leí el artículo, primero mi opinión fue que es solamente una hipótesis, pero luego empecé a indagar mucho más sobre la morfología eritroide y los hallazgos de serie eritroide y serie roja en los pacientes que tenía con COVID positivo, ¿no?, o COVID-19 positivo. Y me fui dando cuenta, pues, que un hallazgo muy interesante es que muchos pacientes, sea en la fase 1 de, de la enfermedad y en la fase 2, podían tener la presencia de eritroblastos circulantes. Y lo curioso es que en más del 80% de casos que he podido ver, los valores eran muy bajos, ¿no? No llegaban al valor de un hematíes nucleado por 100 leucocitos contados, ¿no? Inclusive los equipos que ya tienen este parámetro incluido y lo reportan automáticamente para cualquier hemograma, me daban valores de 0.1 hematíes nucleados, ¿no?, por neutrófilo por 100 leucocitos contados, ¿no? Inclusive había valores mucho más bajos y tú veías en el dispersograma la población presente, pero en el frutis era difícil encontrarlo, ¿no? Y estos datos estaban asociados, como se ve acá, a Rullius, o sea, había un signo de inflamación y también a incremento de reticulocitos por arriba de 5%. En valor absoluto hablaríamos más de 100.000 reticulocitos por microlitro. Entonces, ¿y esto va asociado a los hallazgos de hipoxia que tenemos en la gasometría? Sí, van asociados. Lo curioso es, y ya algún médico peruano lo mencionó, hizo una publicación, y también algunos otros autores, de que puede haber hipoxia sin daño pulmonar o sin eventos asociados a neumonía o trombos en pulmón. Entonces, esto es curioso. Y el hemograma nos muestra, pues, incremento de reticulocitos y la presencia de hematíes nucleados circulantes, ¿no? Por literatura sabemos que los hematíes nucleados circulantes se dan cuando la hemoglobina está por debajo de 7. Y de ahí se puede dar en recién nacidos, ¿no?, producto de su desarrollo fisiológico, ¿no? Y en otros casos ya, pues, como infiltración de médula ósea u otras noxas, ¿no? Pero en este caso particular, ¿no?, hemoglobinas mayores a 10, ¿no?, se ve hematíes nucleados circulantes con incremento de reticulocitos, ¿no? Les digo eso porque es un dato que me pareció muy interesante y a tomar en cuenta, ¿no? También se menciona que podría haber disminución del volumen corpuscular medio y también incremento de hipocromía. ¿Es posible esto? Sí es posible. Recuerden que al incrementarse la interleuquina 1 y 6, que son factores inflamatorios agudos, ellos hacen, o uno de sus mecanismos es hacer que la hematopoiesis se limite a incrementar la producción de granulocitos y limitar a la producción de eritrocitos.
Es ahí que si persiste estas citoquinas por mucho tiempo, puede verse un descenso gradual de la hemoglobina. Muy aparte que hay un efecto de hemodilución por la terapia que recibe el paciente hospitalizado, también puede darse disminución de la hemoglobina porque hay una baja en la producción de estos, ¿no? ¿Y cómo nos vamos dando cuenta de estos? Muy aparte que vemos que hay un descenso en la hipocromía, en el tamaño de la hematía, un gradual descenso del volumen corpuscular medio y un gradual descenso del HSM y CHSM, que vemos hipocromía, puede también verse un gradual descenso de la producción de reticulocitos o mucho más, un descenso de lo que sería la fracción de reticulocitos inmaduros o lo que llaman otros autores, ¿no? El RED-I, ¿no? Que es un parámetro que algunos equipos automatizados tienen, ¿no? Que nos orientaría de una manera mucho más eficaz cómo es la producción, ¿no? De la médula ósea de Matías, ¿no? Les digo para que lo tomen en cuenta. Algo también muy interesante y constante y que también me llamó mucho la atención en una publicación es lo que se denomina para algunos los neutrófilos hiperactivos. ¿Cómo se definiría un neutrófilo hiperactivo? Un neutrófilo con una gran cantidad de granulación azurófila y con signos de movilidad. Puede haber cambios en el núcleo, como hipocementación, ¿no? Pero lo más llamativo es la gran cantidad de granulos azurófilos y signos de movilidad. ¿Qué implica esto? Recuerden que la maduración desde el mieloblasto al neutrófilo maduro demora pues en promedio 10 días. Pero con estimulación, como por la interleuquina 1 y 6, las cuales también estimulan a que se produzcan factores de crecimiento granulocítico, esta maduración se acorta a 3 días en promedio, ¿no? Y eso hace que tengamos neutrófilos con estas características. ¿Cómo se ve el comportamiento de estas células en los equipos automatizados? Se ve una mayor complejidad, se ve una mayor fluorescencia. Te puede dar falsas alarmas de bastones o de IGs, o también puede haber una confusión de los neutrófilos con los eosinófilos, ¿no? Y esto se ve, o lo he visto en algunos casos, cuando la interleuquina 6 está mucho más elevada o la proteína C reactiva está mucho más elevada. Hablamos de valores sobre 20, ¿no? De proteína C reactiva, al menos que he tenido datos de mi casuística. Acá vemos otro neutrófilo que se podría catalogar como un neutrófilo hiperactivo, ¿no? Tiene signos de movilidad, granulaciones tóxicas o azurófilas, ¿no? El término adecuado según ICCH son o es hipergranulación azurófila, ¿no? El término tóxico o granulación tóxica es un término antiquísimo, de hace más de 100 años, que todavía seguimos usando, creo que más por un tema de costumbre que porque es un término adecuado, ¿no? También se puede ver algunas otras anomalías como cuerpo de Dol, producto de la estimulación exacerbada, ¿no? De la producción. Ahora recuerden que estos neutrófilos no solamente puede verse en la etapa pulmonar o la etapa inflamatoria, ¿no? También se puede ver cuando ya el paciente tiene una septicemia. Entonces es importante ahí, si se hace el seguimiento a un paciente hospitalizado, ver en qué momento aparecen estos hallazgos. Acá vemos, ¿no? Otros neutrófilos con esas características. Y como se van dando cuenta, se repite casi el mismo esquema, ¿no? Bueno, ¿esto es algo a tomar en cuenta? Yo creo que sí. Podemos aprovechar la imagen para ver también la presencia de macroplaquetas. Se ve en los pacientes que van evolucionando, ¿no? O de un pronóstico malo, que al haber un descenso de plaquetas, van apareciendo macroplaquetas, o sea, incrementa el volumen plaquetario medio. Por ahí hay algún autor, no recuerdo bien, que tal vez he revisado muy someramente, que mencionaba que podría ser tomado un indicador pronóstico, ¿no? El volumen plaquetario medio de la distribución de plaquetas. Inclusive se me ocurrió tal vez poder ver cómo es el comportamiento de las plaquetas reticuladas, ¿no? Lastimosamente no tengo un parámetro que me evalúe eso actualmente donde laboro, pero sí sería interesante lo que tenga ese parámetro en la mano, poder evaluar su comportamiento. Tal vez sea útil o tengamos alguna sorpresa por ahí. Acá vemos otro conjunto de neutrófilos con esos cambios que he mencionado.
Inclusive se puede ver algunos cambios ya proapoptóticos o apoptóticos, como el neutrófilo que está al centro. En ese neutrófilo hay cambios, alteración del núcleo, cambios en el citoplasma, en el otro también muy parecido, y acá vemos que este tiene ya una pignosis nuclear, signo de una cariorexis, y también vemos un encogimiento de la célula y la presencia de vacuolas, ¿no? Pero una distribución un poco anormal, ¿no? Hemos visto también en pacientes con COVID la presencia de cambios apoptóticos en neutrófilos, ¿no? También se puede acompañar, y eso depende mucho de la evolución del paciente, la presencia de precursores de neutrófilo. Hablamos de metamielocito, mielocito, hasta promielocito, sobre todo en pacientes que ya hacen un cuadro de septicemia, o sea, acompañados a trombocitopenia, y acá vemos, por ejemplo, la presencia de macroplaquetas. Y hablando de cuerpos apoptóticos, aquí vamos a ver la presencia de cuerpos apoptóticos, ¿no? Acá vemos un neutrófilo un poco distorsionado, con presencia de granulaciones azurófilas, algunas vacuolitas, y acá vemos un cuerpo apoptótico, el cual podría confundirse con un eritroblasto o hematía nucleado. Y ahí depende mucho de la pericia del analista, una buena tinción, ¿no? Y también un adecuado análisis de los dispersogramas, ¿no? El comportamiento de los cuerpos apoptóticos es muy diferente a los hematíes nucleados. Acá vemos otro cuerpo apoptótico asociado a un linfocito reactivo, ¿no? Miren cómo este linfocito reactivo tiene granulaciones, puede ser linaje T, citotóxico, y miren cómo el citoplasma tiende a extenderse, ¿no? Y distribuirse en el contorno de los hematíes que lo rodean. Y a la par vemos acá un fragmento de hematíe y vemos una gran cantidad de quinocitos. Este es un paciente que está en una etapa de hiperinflamación y se ve algunos daños ya multiorgánicos como falla renal y falla hepática, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la morfología se va asociando a hallazgos en el frotis de sangre periférica, ¿no? Acá vemos imágenes de cambios apoptóticos, ¿no? Miren aquí y miren aquí. Las tres son células en apoptosis, en etapas de cariorexis, y acá vemos ya signos de cariolisis, porque vemos fragmentación del núcleo en fragmentos mucho más pequeños, ¿no? Ahora, esto, como le digo, podría estar asociado a la tormenta de citoquinas, en la cual recuerden que desde la tormenta de citoquinas se libera factor necrosis tumoral, lo cual podría inducir que algunas células mueran más pronto de lo que pensamos. Y es curioso, inclusive hasta un poquito contradictorio, ya que la citoquina 1, interleuquina 1 y 6 podría estimular que la vida media del neutrófilo, que en promedio en sangre periférica es de 6 a 8 horas, se prolongue por mucho más tiempo. Pero a la vez también la presencia de otra citoquina, como el factor de necrosis tumoral, podría inducir que esta célula muera en circulación. Es curioso, pero también podría indicarnos qué tan severa es la tormenta de citoquinas y qué tanto daño el paciente podría tener por este tipo de complicaciones inmunológicas, ¿no? Acá vemos otras imágenes un poquito más severas, ¿no? De células ya en apoptosis, ¿no? Inclusive acá se ve la liberación de fragmentos del citoplasma o la liberación de fragmentos apoptóticos, y acá una célula, ¿no? Un neutrófilo en cariolisis, ¿no? Bien, acá vemos otro collage de linfocitos reactivos. Acá vemos una célula plasmática, en este caso, en los pocos casos que he podido ver hasta ahora, la presencia de plasmocitos circulantes es mucho más marcada cuando hay presencia de IgG, a diferencia de IgM, ¿no? Que se puede ver, pero de manera muy casual. En cambio, en caso de IgG, se ha podido ver que hay presencia de plasmocitos, ¿no? Circulantes, y también se veía pues un título de IgG mucho más marcado. Ahora, recordemos que también el plasmocito circulante, cuando se ve en conjunto con otros linfocitos reactivos, se le llama también linfocito reactivo, ¿no? Por un tema ya de consenso y recomendaciones de expertos, ¿no? Porque el reporte de plasmocito en sangre periférica implicaría para el médico o para el clínico que tal vez tenga una patología de plasmocito, como es el mieloma múltiple o otras asociadas, ¿no? Por eso que se recomienda informar todo esto como grupo de linfocitos reactivos.
Bien, y acá algo muy interesante, y son los dos casitos que les comenté, que fueron de manera casual, pudimos encontrar, ¿no?, revisando el frotis, ¿no?, en varios campos. Esto, por ejemplo, sería un conteo de más de 100 leucocitos, ¿no?, al menos estos dos de acá, ¿no? Hemos encontrado neutrófilos con cambios inflamatorios, lo que llaman algunos textos monocitos proinflamatorios, ¿no?, que podrían tener las siguientes características, ¿no?, a nivel morfológico, ¿no?, porque por inmunofenotipo ya tiene la expresión de algunos CDs, ¿no?, como CD16. Se ve pues monocitos que tienen prolongaciones citoplasmáticas, signos de movilidad. Se ve que se remarcan las granulaciones, ¿no?, primarias. Se ve que tiene granulaciones azurófilas muy marcadas, dando la apariencia de granulos tóxicos. Y también pueden tener la presencia de vacuolas, ¿no? Ahora, lo interesante de este casito es que se pudo ver la presencia de hemofagocitosis, ¿no?, y asociada con descenso de plaquetas. Y también se ve la presencia de macrófagos circulantes. Entonces, estos datos, ¿no?, si recordamos la tablita que vimos hace un momento sobre el síndrome hemofagocítico o el síndrome de activación de macrófago, podrían ser signos, ¿no?, citológicos de este trastorno, ¿no? De este caso, por ejemplo, vimos que el dímero D estaba en 1.1 aproximadamente y la ferritina estaba sobre 1000. Entonces, lo cual nos corroboraba que estábamos frente a un síndrome de estos, ¿no? Y el siguiente caso, ¿no?, que, bueno, este es el caso anterior, ¿no? Lo curioso de esta imagen es que se puede suponer, porque no estamos constatando eso, que este monocito está queriendo fagocitar esta plaqueta. Miren cómo la va rodeando, ¿no? Ahora, ¿qué nos corroboró esta imagen? El hallazgo de un monocito habiendo fagocitado una plaqueta, ¿no? Entonces es la suma de varios datos, los cuales podrían indicarnos esto, ¿no? Otro hallazgo que hemos visto que también podría asociarse a este síndrome, ¿no?, si es que no encontramos cambios de hemofagocitosis, es la presencia de motilidad del monocito. Ver monocitos con signos de movilidad, como ya mencionamos, con prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Y aparte tengan incremento de granulaciones azurófilas, ¿no? Entonces, estos dos cambios podrían indicarnos, ¿no?, que el paciente está teniendo o queriendo tener un síndrome de activación del macrófago, ¿no? Pero creo que los datos más relevantes y que son pues de por sí, que serían los típicos, serían ver estos de acá, ¿no?, la presencia de macrófagos circulantes y la hemofagocitosis. Acá también miren este monocito, en la cual se ve pues cambios, ¿no?, de hiperactivación, ¿no? Y esta es la imagen anterior en la cual se ve pues estos macrófagos, monocitos en movimiento. También se ve este monocito ya con apariencia de macrófago, ¿no? Bien, acá lo que les comentaba sobre las plaquetas, que aparte de que se puede ver un descenso de plaquetas, como mencionaba en un artículo anterior, y que está asociado mucho a la mortalidad y la complicación del paciente, va a la aparición de macroplaquetas y la presencia de algunas plaquetas ligeramente azuladas. Como les digo, no tengo un parámetro en el equipo que tengo ahora en el laboratorio, pero los que puedan tenerlo y ven pues en estos pacientes que hay descenso de plaquetas y ven la presencia de macroplaquetas, sería interesante que le hagan una evaluación de plaquetas reticuladas, ¿no?, para ver si están o no presentes, ¿no?, o incrementadas, ¿no?, y ver eso, si es un valor, tiene un valor, ¿no?, un pronóstico o evolución de esos pacientes, ¿no? Y bueno, y un parámetro que también es obvio cuando vemos que hay eventos microangiopáticos tromóticos son los fragmentos de Matías o esquistocitos, ¿no? El ICCH en 2012 hace una publicación en la cual recomienda una guía de cómo cuantificar estos fragmentos, ¿no?, haciendo un conteo de 1000 Matías y en base a eso informarlo en porcentaje, ¿no? Ellos determinan que un valor de corte de 1%, o sea, encontrar al menos 10, ¿no?, de estos hematíes fragmentados
en 1000 hematíes contados es suficiente para el reporte y evaluación por el clínico de un informe de fondo, ¿no? En estos pacientes COVID positivo he visto gradualmente que pueden haber muy escasos fragmentos de hematíes, como también irse incrementando, conforme el paciente vaya evolucionando y se va complicando, asociado mucho a alteraciones en la hemostasia, como por ejemplo prolongación del TP, disminución del fibrinógeno, e incremento del dímero D, ¿no? Básicamente asociados a C y D, coagulación intravascular diseminada. También pueden sumarse la presencia de eritroblastos circulantes, cuando el paciente tiene signos de hipoxia y también incremento de reticulocitos, ¿no? Todo lo que les estoy mencionando ahorita puede verse de manera aislada o en conjunto, según cada caso, cada paciente y según en qué fase estarían de la evolución de esta enfermedad. Bien, entonces para poder terminar esta presentación, es importante la observación y registro de datos sistemáticos, ¿no? En estos casos de pandemia hemos visto que la importancia de lo que vamos observando de manera aislada o grupal o todo un sistema de laboratorio es importante registrarlo e ir sumando, porque eso sería una data mucho más consistente cuando evaluamos más casos y mucho más en una pandemia, ¿no? También que me ha enseñado toda esta pandemia, que el aprendizaje se da siempre y continuo, porque en corto tiempo, hablamos en unos 3 meses, la información ha ido cambiando drásticamente en cuestión de días o semanas, lo cual ha hecho que tengamos que reaprender continuamente. Y eso nos ha generado pues todo un reingeniería del aprendizaje, ¿no? Al menos lo que estamos en salud, ¿no? Por ejemplo, los esquemas en tratamientos que se propuso un inicio por la OMS y por el grupo chino, tuvo que cambiarse cuando se vio que no había efecto y se descubrió que la fisiopatología en COVID-19 era diferente a lo que se propuso o se pensó al inicio, ¿no? Es importante, como les comenté, con el tema de definir los valores de corte para el ratio de neutrófilos y linfocito, hacer guías de consenso, de manera que tengamos algo mucho más dilucidado, estudiado, ¿no? Lo ideal sería pues que sea a nivel nacional, por cada país, o al menos por cada departamento o grupo de laboratorios, o por cada entidad, ¿no? Sea salud pública, privada, ¿no? Para poder tener una guía de aplicación sistémica, ¿no? En mi país ya tenemos guías, ¿no? Por el Ministerio de Salud para lo que es la captación de los pacientes, manejo, manipulación de estos, ¿no? Pero todavía no se han tomado en cuenta parámetros como estos, ¿no? Pero se está trabajando y si algunos médicos también están reconociendo que serían útiles tomarlos en cuenta, ¿no? Y algo muy importante, y creo que con esta segunda parte he remarcado mucho más, que la histomorfología adecuadamente evaluada sigue siendo una herramienta muy poderosa, ¿no? Asociada a la evaluación, diagnóstico, monitoreo y diagnóstico de muchas entidades, ¿no? Solo que por un tema a veces de tiempo, logística, poco personal altamente calificado o adecuadamente calificado, no se llega a un buen desarrollo de la morfología, ¿no? Los que hacemos hematología y nos dedicamos un poco más a esta morfología, seguimos rescatando esto, ya que la morfología sigue siendo la piedra angular de la hematología, aunque vayamos avanzando mucho más con la tecnología. Bien, con eso terminaría mi presentación y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Pasaríamos a la segunda ronda de preguntas. Es de verdad una presentación muchísimo interesante, principalmente por el tema de los cambios y los hallazgos que se ven en la morfología hematológica. Y en ese sentido tengo acá una pregunta que viene de María Paredes, que nos pregunta cómo se debería reportar en el hemograma si se observa estas características en los linfocitos. ¿A cuál se refiere o a qué característica? De verdad, esta pregunta nos llegó antes que se avance más enfocadamente en los linfocitos. Yo creo que de manera general... Ya. Bien, como les comentaba, todos estos linfocitos, cuando veamos signos de activación, el término que los engloba es linfocito reactivo y se informa como un porcentaje dentro de la fórmula diferencial. Ahora, ¿hay valor de referencia para el linfocito reactivo? Sí lo hay. Ya la CLSI en la guía H20A2
recomiendo un valor que no sea sobre encima de 6, como algo normal en pacientes sanos. Y ya en nuestro país, al menos en Lima, Perú, se ha hecho un par de estudios, ¿no? Tesis, en la cual se vieron que en adultos puede ser hasta un 5%, ¿no? Recuerden que nuestro sistema inmune constantemente está respondiendo contra cualquier injuria, ¿no? Por tanto, hay linfocitos reactivos circulantes. En caso de COVID-19, se podría ver un incremento de estos gradualmente, pero ¿qué cambios podrían verse que serían llamativos? Uno es la motilidad celular y otro es la presencia, cuando hay una respuesta ya humoral, el incremento de células plasmáticas circulantes y también de esos linfocitos con intensa basofilia, ¿no? Que al menos en los hemogramas que yo he visto por encima del 5%, 7, 8, 9, 10%, ¿no? Es curioso que no haya tanto incremento de estos linfocitos reactivos, pero están presentes y deberían pues informarse, ¿no? Ahora, el reporte está sujeto a que cada laboratorio, ¿no? Al menos yo, donde laboro, informamos a partir de 1%, porque se considera que hay un valor de referencia para población sana, pero hay laboratorios que informan recién cuando tienen incrementado sobre el valor de corte, ¿no? Ambos criterios pueden ser válidos, ¿no? Lo importante es que el laboratorio tenga una guía en la cual todo el personal, todos los analistas estén consensuados y trabajen de la misma manera. Con lo referente a los linfocitos grandes granulados, sería como un comentario, ¿no? Se observa incremento de linfocitos grandes granulados, ¿no? Simplemente como un comentario. Se podría indicar el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado hasta un 40% en algunos casos, en la cual pues se ve pues casi que la mitad de los linfocitos circulantes son de este tipo, ¿no? Y eso, como les digo, podría explicar por qué en algunos casos, sobre todo los pacientes asintomáticos, tienen una mejor respuesta inmunológica, ¿no? Con diferencia de los sintomáticos, ¿no? Pero habría que tener más hallazgos para poder evidenciar esta suposición, ¿no? Creo que con eso abarcaríamos todo el tema de linfocitos. ¿Otra pregunta? Ninguna otra pregunta. Y bueno, gustaría mucho de agradecer esta excelente ponencia, licenciado, y que nos brindó de verdad con muchísimas buenas informaciones. Y gustaría decir a todos que nos pueden hacer la suscripción a nuestro canal en YouTube, y también podría seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Y con esta charla encerramos el webinar del enfoque clínico y de diagnóstico en la COVID-21. Y esta charla estará disponible en nuestro canal de YouTube en algunos minutos, así como la primera edición que hablamos de la parte clínica y de diagnóstico. Otra vez agradezco mucho, licenciado, por su presencia y que nos brindó de verdad muchísimas informaciones. Gracias. Bien, Fabio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que los que hayan podido escuchar o lo escuchen más adelante sea útil, ¿no? Y podamos contactarnos tal vez y compartir más información para poder fortalecer conocimiento, ¿no? Al menos como Latinoamérica. Seguimos entonces conectados para otras oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad.